No te preocupes, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora. Vamos a alargar la charla del día de hoy. Mi nombre es Julio Nochetti, docente de estudio del ICSE. Soy politólogo. Tengo el gusto y el agrado de estar con Guido Agostinelli en la presentación de uno de sus dos libros últimamente publicados. Voy a hacer una reseña de su currículum vitae. Luego dirigirá unas palabras Ignacio Coira y tendremos la exposición. Bueno, ¿cómo están? Me presento, yo soy Inés. Perdón. Era emoción. Guido Agostinelli es economista, empresario, docente universitario y escritor. Es autor del libro Falacias Libertarias del año 2022 o Cómo evitar caer en la estafa de moda. Es licenciado de Economía de la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría de Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y una maestría ejecutiva en Administración y Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Y actualmente es doctorando en en Administración de Negocios en SADE. Bueno, ha trabajado en docencia y últimamente está dando clases de Geografía Económica en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que bueno, un gusto, le paso la palabra a Ignacio. Bueno, la iniciativa, primero que nada, el objetivo era tener la posibilidad de traer autores nacionales a nuestra casa de estudios y no me parece menor justamente que coincidió esta idea con el trabajo que viene haciendo Guido Agostinelli acerca de viajar por cada provincia, y en ese sentido me tomé el atrevimiento de consultarle y hacer ciertos preparativos para tener esta oportunidad y también brindar, por así decirlo, un tema de debate en cuanto a conocimiento económico y que las personas, no solamente los estudiantes, independientemente de qué carrera, sino la ciudadanía de Tierra del Fuego tenga la posibilidad de conocer un poco más qué es lo que pasa en la realidad económica y qué hay en el trasfondo de las políticas de gobierno, y entablar un juicio de debate sobre estos temas que no solamente nos ayudan y nos complementan como personas, sino también nos ayudan a aprender cosas que capaz nosotros no conocemos hoy en día de nuestra subjetividad. Así que me parece muy interesante empezar con este tipo de iniciativa en la institución donde personas, sobre todo voces, no y repito, nacionales, sean los que conozcamos y podamos escuchar. Así con eso concluyo y dejo la palabra al autor Guido Agostinelli. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias allá a Ignacio y a la universidad por este espacio. Y bueno, lo que nosotros venimos haciendo es una presentación por todo el país del libro Experimento Libertario. Es un libro que sacamos en diciembre del año pasado, así que hace poquito, y que justamente lo que tratamos de analizar es un poco la lógica libertaria y cuáles fueron los experimentos que se hicieron en el mundo acerca de lo que hoy nos propone la corriente que lleva al presidente, ¿no? A la presidencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que lo que hicimos fue una investigación en cada uno de los lugares donde fuimos y cuáles son los modelos que plantea Milei, que en realidad son los más parecidos a lo libertario, ¿no? En realidad la lógica, primero lo que hacemos son Falacias Libertarias, que es mi primer libro y retomamos mucho en Experimento Libertario también, es un poco tratar de entender la lógica leyendo a los autores en los cuales se basa Milei. O sea que ahí tenemos Mises, Rothbard, todos los autores que no sé si acá los estudian, pero si no se los recomiendo fuertemente leerlos porque son bastante interesantes como autores. Yo doy clases de macroeconomía en la UBA y abordamos bastante estos autores. A mí siempre me interesaron estos autores, digo, también para decirlo, el antecedente que yo los vengo estudiando hace muchísimos años y cuando Milei irrumpe un poco en los medios ya me llamaba la atención, entonces dije, bueno, vamos a escribir por qué esto falla, por qué ningún lugar en el mundo aplica estas teorías. Pero cuando empecé a indagar un poquito más me encontré que se sucedieron unos experimentos libertarios de baja escala, que son los que abordamos en el libro, que de nuevo no es que son representativos ni digo que es lo que va a suceder en Argentina, ni mucho menos. De hecho, si quieren, un poco cuando abrimos a las preguntas podemos indagar sobre eso, pero no creo que Argentina en este momento esté en un gobierno libertario, ¿no? Está claro, digo, quiero hacer esa aclaración. Pienso que el presidente claramente tiene una ideología libertaria, pero no que está llevando adelante un gobierno libertario. Es importante decir esto porque no es que es un planteo o justamente
como mi primer libro se llama Falacias Libertarias, no voy a cometer una falacia del espantapájaro diciendo que este gobierno es libertario, ¿no? Sino que tiene una tendencia y una ideología de su presidente en ese sentido y está muy demostrada por sus manifestaciones públicas y demás. Pero bueno, a ver, en Experimento Libertario, ¿qué fue lo que hicimos? Como para decírselos en forma muy resumida, y sobre todo porque me interesa en cada presentación que estamos haciendo, que sobre todo esté en la voz de ustedes en las inquietudes, así ninguna presentación es igual y podemos ir contestando lo que a ustedes también les surja. Pero yo hago un paneo general. En lo que son los 3 experimentos libertarios que vemos en el libro, vemos el caso de Grafton, que quizás alguno, a ver, cuando digo Grafton nadie tiene idea, ¿no? No. Pero seguramente si les digo un pueblo de Estados Unidos atacado por osos, ¿a alguno le suena? Bueno, sí, ¿alguno más? Bueno, fui hasta allá al norte de Estados Unidos, al límite de Canadá, y lo que me encontré fue un pueblo en el cual se habían trasladado 100 libertarios en forma coordinada para tratar de tener incidencia sobre lo que se hacía en el pueblo. Entonces, básicamente lo que hicieron fue llevar bastante bien adelante el ideario libertario, o sea, bajaron las tasas municipales y efectivamente tuvieron menos gasto del Estado. ¿Esto qué hizo? Que bueno, que por ejemplo los camiones de bomberos no lo renovaban. Esto que hizo que la recolección de basura, en vez de hacerla con la frecuencia que lo hacían con menor frecuencia. Esto llevó al caso que lo hizo famoso a Grafton, que es que evidentemente como la basura no la recolectaban con la frecuencia necesaria, lo que hicieron fue los osos ir acercándose más hacia la basura, hasta que finalmente uno entra en una casa de una señora y ataca a esa señora. Más allá de que esto, digo, yo soy economista, no es que me basé en la experiencia de la señora, en el libro no está contada la experiencia de la señora, pero quiero decirles, es un poco la consecuencia que tuvieron ellos y que vivieron ellos y que fue impactante en un pueblo de 1000 habitantes que empiecen los ataques de osos, que empiecen los actos de violencia también entre vecinos, cosa que no tenían registro anterior, o sea que empiece a ser una sociedad más violenta. Entonces me parece un experimento chiquito como para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. Y a raíz de esto, y más por mi enfoque profesional, a mí lo que me interesaba saber era, bueno, esta baja de tasas municipales, ¿trajo un mayor beneficio a este lugar? Porque no había descripción sobre este tema, solamente había descripción del caso del oso. Si uno lo googleaba o buscaba en todos lados, hablaba del oso que había atacado a una señora, o ataques de osos masivos, parecía, no fueron tampoco masivos, hay que decirlo, digamos, fue un ataque de oso que se registró. Y quería ver qué era lo que había pasado en la economía. Bueno, efectivamente, cuando voy a ver allá qué era lo que había pasado, me encuentro casas abandonadas, me encuentro el valor de las propiedades dicho por ellos, porque es muy difícil buscar registro histórico sobre esto, entre un 20 y un 30% por debajo del valor que tenían previo a la llegada de los libertarios. Y a su vez, lo que me encuentro es que no había negocios, no había tiendas. O sea, uno quería ir a comprar, porque yo dije, bueno, ¿cómo es la evolución del comercio en función de tasas menores? No había. Cuando voy a querer cargar nafta del auto con el que había ido, no tenía dónde cargar nafta. Y me mandaban, tanto para comprar cosas de supermercado como para cargar nafta, me mandaban a otro pueblo. Entonces la pregunta lógica es, ¿para qué bajaron las tasas si en definitiva las voy a gastar en otro lugar? Y el experimento claramente terminó muy mal. Yo hablé con la gente que vivía antiguamente ahí en el pueblo y estaban muy disconformes con esta cuestión y estaban esperando a ver cuándo los libertarios se iban a ir, ¿no? Aparte de que, bueno, traté de entrevistar a algún libertario, pero bueno, están armados, están encerrados en sus casas. Realmente es muy difícil poder acceder a los libertarios de Grafton. Pero bueno, no termina ahí ese pequeño experimento, está más narrado en el libro desde ya. Pero después dije, bueno, me voy a ir al otro gran experimento libertario, que es Liberland. No sé si alguno escuchó de Liberland. Bueno, es un país autoproclamado libertario. ¿Por qué me pareció interesante este caso? Porque sienta las bases de cómo sería un país libertario de cero. ¿Cuál es el problema que hoy se encuentra, por ejemplo, Milei si quisiera llevar 100% adelante un programa libertario? Que no puede. Digamos, eso también hay que decirlo. Hoy en día no podés, bajo las reglas, las instituciones y la democracia argentina, llevar adelante un gobierno 100% libertario. Por ende, creo que Milei, por distintas expresiones que ha dado en los medios, cree que está en un gobierno de transición hacia el libertarianismo. O sea que si evidentemente a Milei le va bien, lo que vamos a encontrarnos es que poco nos vamos a acercar a ese gobierno libertario. Bien en sus términos, digo, en los términos de lo que son sus objetivos. En función de esto que me fui a Liberland, que tiene un vínculo bastante asiduo con Milei, no sé si lo vieron estaba disfrazado de Capital ANCAP en un video que sale, y él dice, vengo de Liberland. No solo esto, sino que en la asunción de Trump se juntó con el vicepresidente de Liberland. O sea, es un pequeño experimento que a él evidentemente le cae bien, ¿no? Digo, no llegamos al caso de que Argentina reconozca como país Liberland, pero por lo menos tiene una cierta afinidad. A raíz de esto me voy a la frontera entre Serbia y Croacia y nace Liberland en realidad producto de que un empresario checo se da cuenta de que ninguno de los dos países, ni Croacia ni Serbia, reclamaban ese territorio. Porque quien diga que el territorio ese es propio, está diciendo que el otro hizo bien los límites geográficos. Entonces pierde más territorio el que gana. Entonces se da esa cuestión rara, que nosotros vemos en geografía económica, que se llama terra nullius.
O sea, una tierra que no es de nadie, ni la reclama. Y no te conviene reclamarla. Entonces este empresario se dio cuenta, empresario checo, plantó bandera y dijo, este es mi territorio. Acá vamos a hacer Liberland, un país 100% libertario. Y a mí no es que me interesa que no lo están reconociendo, cada vez que construyen algo se lo destruyen. Digo, no es interesante en términos de qué pasa como país, sino lo interesante es cómo se organizan para decir esto va a ser un país libertario. Bueno, primero, no hay democracia. O sea, lo que ellos plantean es que los votos y la incidencia sobre la realidad va a ser a través de méritos, que es una criptomoneda. Esta criptomoneda, vos la comprás, obviamente, como en toda criptomoneda, tenés dólares, haces tu aporte, y en función de cuantos más méritos tenés, más incidencia tenés en lo que va a pasar en tu país. Por ende, en definitiva, termina siendo un gobierno de ricos para ricos, que a su vez también se plantea como un país, y en eso sí, por eso digo 100% libertario, sin impuestos. O sea, no hay impuestos. Obviamente, bueno, tiene las dificultades de que esto no es reconocido y demás, pero me pareció interesante ese foco. Obviamente en el libro está mucho más puntualizado, pero les digo sencillamente algo que después Ignacio me dice que cuento todas las presentaciones del libro, así que no voy a contar todo. Está muy bien igual, una crítica constructiva, no lo digo mal. Bueno, y el tercer caso, que a mí fue el que más me llamó la atención, porque fue un caso que duró casi 4 siglos. Me lo mencionaban los libertarios de Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, si duró 4 siglos, nosotros, todo lo que perdura, en principio tenemos que tener algo de respeto, ¿no? Decimos, bueno, si lograron perdurar bajo un modelo libertario 4 siglos, hay que respetarlo, hay que ver qué fue lo que pasó. Bueno, Cospaia también se da por un error cartográfico, y ahí lo que ocurre es que tanto el Estado de la Iglesia como Florencia no lo reconocen porque se olvidaron de marcarlo. En esa época vi la cartografía de esa época y ponían río, 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 y no diferenciaban el nombre de los ríos. Se olvidaron una franja de 11 kilómetros cuadrados, si no me falla la memoria, que justamente lo que hizo fue, se dieron cuenta de un día para el otro que no pertenecían a nadie, que no tenían quien los gobierne, entonces empezaron a autogestionar. Y a partir de esta autogestión, logran subsistir muy bien 11 familias que se empiezan a autogestionar, y entonces lo que ahí ocurre es, dije, bueno, ¿cómo subsistían? Bueno, ¿qué era lo que pasaba en esa época? A partir del descubrimiento de América, descubren las plantaciones de tabaco, las llevan a Cospaia, y termina siendo el centro de contrabando a nivel europeo. Se plantaba tabaco, venían de todos los países del mundo, compraban el tabaco ahí y se lo llevaban a su país. Por ende, terminó siendo, de hecho, hoy el único negocio que hay en Cospaia, en la antigua República de Cospaia, es un negocio que se llama la guarida del contrabandista. O sea que básicamente es lo que ganaron fama en Italia. Y finalmente, bueno, después de los 4 siglos que subsisten así, yo decía, bueno, ok, ¿cómo hacían si necesitaban un médico? De otro pueblo. O sea, de nuevo, había una dependencia absoluta del resto de los pueblos. O sea que no se pudieron mantener en pie por sí solos. Pero más allá de esto, ¿cómo termina? Ahí sí, spoileo un poquito cómo termina, que es en función de que termina el Estado y la Iglesia dándole una moneda de plata a cada familia y lo termina anexando al Estado y la Iglesia. O sea que un ejemplo de relativa prosperidad que duró poco a través de del ejercicio del contrabando. Pero bueno, alguno me podrá decir, che, Guido, mirá, acá lo que estamos hablando es de un país, vos me estás hablando de 3 casos chiquitos, porque son 3 casos, hay uno que ni siquiera se materializa, que es Liberland, o sea que es totalmente lógico que pueda haber una crítica por ese lado hacia esto, pero nosotros quisimos ver qué era lo que pasaba. Porque a veces, como en todo experimento, podemos probar en baja escala a ver qué es lo que puede pasar en gran escala, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero ¿cuáles son los modelos de Milei? Porque Milei no nos habla de esto. Está bien, se disfraza de superhéroe de Liberland, pero no nos habla de Liberland todo el día, ¿no? Nos habla de otros países. Y un país que repitió muchísimo en campaña y que yo estudié bastante en profundidad es Irlanda. Lo escucharon, ¿no? En 35 años quiero ser como Irlanda. Entonces nos fuimos a Irlanda, hablamos con economistas de allá. Dijimos, bueno, vamos a ver qué parecido tiene Irlanda con lo que está proponiendo Javier Milei acá en Argentina, los libertarios en general, si no queremos personalizarlo. Y lo que nos encontramos, primero, ¿por qué Irlanda? Esa es una gran pregunta. No sé si alguno se la hizo, porque de golpe uno puede elegir un montón de países, pero dice Irlanda. Bueno, Javier Milei se basa en un índice que se llama el Índice de Libertad Económica, que es un índice que hace Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos, en la cual determina qué países son más libres económicamente. Bueno, yo escribí un artículo para una revista académica bastante extenso, también bastante extenso resumírselo, pero trato de ir al punto de la cuestión. Lo que trata de obtener ese índice de libertad económica es decirnos que los países más libres son los países que más crecen. Por ende, si uno ¿qué se puede imaginar ahí en los países más libres, ¿no? En principio, cuando uno lo escucha a los libertarios, bueno, menos presencia del Estado, ¿no? En principio, menos gasto público, menos impuestos. Bueno, en principio, un pantallazo general. ¿Cuál es el país que menos impuestos cobra? O sea, el país que menos presión tributaria tiene en el mundo. Somalia. Es un país africano. Y en el índice de libertad económica está en el fondo de la tabla. Entonces vos decís, che, acá hay algo raro. ¿Cuál es el país que menos gasto público tiene? Somalia. Vamos.
Perdón, el anterior era Guinea Ecuatorial. Este es Somalia, ¿no? No sé si lo dije bien o me los intercambio. Bueno, el de menor gasto público, Somalia. Entonces, son dos países africanos que justamente no se destacan en este índice de libertad económica, sino que el puesto número 1 está Singapur, que ya vamos a Singapur, pero el puesto número 3 es Irlanda. Entonces es uno de los, está en el podio de los países de mayor índice de libertad económica. Entonces, bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que hacen los irlandeses, qué hacen de distinto. Bueno, uno cuando va a Irlanda pide un ticket, compra algo. ¿Cuánto está el IVA? Bueno, ustedes tienen la suerte de tener una exención en ese sentido, pero el IVA en Irlanda está 23%. O sea que ya arrancamos con un impuesto que la regla general en Argentina es el 21%, ¿no? O sea, un impuesto más alto que, por ejemplo, el que tenemos acá. Cuando uno dice, bueno, ¿cuánto pagan de impuestos los trabajadores? Bueno, llega la alícuota al 50%. En Argentina el tope máximo es 35%. O sea, tenemos más impuestos a los trabajadores. Después uno dice, bueno, ok, quizás no tienen empresas estatales. No, tienen empresas estatales, empresas de correo, la TV pública, que acá la quieren desarmar. Y lo que finalmente tenemos, que me parece el dato más llamativo y el que más me interesó a mí, fue la empresa de agua. Tiene una empresa estatal de agua que provee agua potable y gratuita para toda la población, ¿no? Y acá el agua fue algo de lo que más subió bajo el gobierno de Milei, ¿no? Entonces decís, bueno, pero pará, entonces Irlanda, bueno, después tiene planes sociales. Si vos te quedás sin trabajo, te pagan parte de tu salario y lo puedes extender en forma indefinida si vos justificás que estás buscando trabajo y que efectivamente lo encontrás. Tienen planes de vivienda también y les va bastante mal en eso. O sea, no es que es una sociedad ejemplar en todos los sentidos. Bueno, hizo. Ahora está mejor, ¿no? Ya estaba haciendo así. Bueno, tenemos que ser Irlanda entonces, claro. Bueno, la luz la pagan. La luz sí. Bueno, y entonces a raíz de esto es que Irlanda tiene planes sociales, tiene un plan de vivienda muy deficitario que hace que los irlandeses jóvenes se vayan de Irlanda, se vayan a otros lados a estudiar. Entonces, en principio, a mí me hacía ruido, ¿no? Decía, pero los irlandeses se van, queremos ser Irlanda. ¿Qué está pasando acá? Bueno, de un año al otro, en el año 2012 más precisamente, Irlanda crece un 25%. Y a mí ahí ya me llamó la atención, porque yo que vengo más o menos el crecimiento de cada uno de los países, ustedes saben que cuando hablamos de tasas chinas hablamos del 8, 9, 10, 11%, quizás 12%, como una exageración de crecimiento de un año al otro. Yo dije, 25%, ¿qué pasó acá? Algo raro pasó, porque es muy raro que, ¿no?, un cuarto de tu PBI de un año para el otro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se instalaron las grandes multinacionales en Irlanda ese año. ¿Y qué hicieron? Meta, TikTok, Apple, se instalaron ese año y registraron sus patentes en Irlanda. ¿Por qué en Irlanda? Bueno, como Irlanda es parte de la Comunidad Europea, lo que hacen es instalarse donde menos impuestos corporativos pagan. 12,5% de impuesto corporativo. Entonces se instalan en Irlanda y le venden a Francia, Alemania, Italia, a todos los países de Europa. Y están en su perfecto derecho, ¿no? Pero esto hace que el PBI se incremente. ¿Y qué es lo que pasa con Irlanda? Irlanda tiene poco más de 5 millones de habitantes. Entonces, si vos tenés un PBI muy agrandado por estas cuestiones y lo dividís por solo 5 millones de habitantes, te da uno de los PBI per cápita más altos del mundo. Entonces queremos ser Irlanda, claro, PBI per cápita. Pero ahora no podemos desde Argentina hacer ese salto, primero porque no estamos en la Comunidad Europea, ¿no? Y segundo por también la geográfica que tenemos y una serie de condicionamientos que tenemos que no responden en realidad a ese resultado, no responde a una política libertaria en sí. Aparte son inversiones que generalmente las hacen, sobre todo son, por eso dije las tres, son empresas norteamericanas. O sea que, bueno, TikTok no es de origen chino, pero tiene convenios con empresas también norteamericanas. Lo que quiero decir es, se instalan ahí para tratar de venderla a toda Europa. Encima, con la salida de Gran Bretaña, del Brexit, lo que hizo fue que más empresas se vayan a Irlanda. Porque lógicamente le querés vender a Europa, ya no está tu país dentro de la Comunidad Europea, te mudás al país más cercano, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, Irlanda no responde a ningún ejemplo libertario. No responde. Ahora, ¿qué es lo que alguno me podrá decir? Bueno, pero vos te fuiste al puesto número 3, ¿por qué no me hablas del puesto número 1? Alguno me podría decir, y tendría buena razón, yo ahí respondería, bueno, porque Milei me habló de Irlanda. Yo no sé por qué no habló de Singapur, pero sí, lo puso en la foto de su último libro. Si ustedes ven la tapa, arriba hay una foto de Singapur. Nosotros hicimos contenido para nuestras redes sociales. De hecho, les recomiendo, si tienen ganas de saber más de esto, que mi Instagram, Guido Agostinelli, también tenemos un que es Economía sin falacias, donde hablamos con economistas de todo el mundo y ahora estamos hablando con economistas de todas las provincias. Entonces, yo me posiciono en esa foto misma que publica Milei y voy diciendo toda la intervención estatal que hay en la foto, ¿no? Un poco para mostrar las contradicciones de que Singapur no tiene nada que ver con lo libertario. O sea que ya un poco les estoy adelantando lo que voy a decir, pero ¿qué era lo que me encuentro? Bueno, primer dato importante.
hace más de 60 años que está el mismo partido en el poder. PAP, Partido de Acción Popular. Entonces, ya la libertad, bueno, para algunos me podrá decir, no, libertad económica, no libertad política, ¿no? Me podrá decir alguno, lo cual está íntimamente ligado, ¿no? Está claro. Pero bueno, vamos a los datos más económicos, vamos a ser más precisos. El 20% del PBI en Singapur está explicado por empresas estatales. La lidera Temasek Holdings, que es un fondo soberano, en el cual comprende también lo que es Singapore Airlines, la aerolínea de bandera. Nótese que Singapore Airlines tiene menos funciones de lo que tiene aerolíneas argentinas para nosotros. Singapur es una ciudad-estado. Y ya llegan aerolíneas de otros lados. O sea que no necesitaban conectar el país, todas las problemáticas que tenemos nosotros, por lo cual necesitamos aerolíneas argentinas, ellos no lo tienen. Y sin embargo conservan la aerolínea de bandera. Así como otras, tienen empresas constructoras, de obra pública constante en todo el país, uno ve una cantidad de obra pública fenomenal. Y lo que tenemos es que el IVA, también de nuevo, el IVA es más bajo, pero el IVA está aumentando medio punto todos los años desde hace varios años en función de que quieren mejorar el sistema de salud. Entonces dije, bueno, 20% del PBI explicado por las empresas estatales. Aumentan los impuestos para dar un mejor sistema de salud. En definitiva, lo que nos encontramos es que Singapur, de nuevo, tiene bajos impuestos a las empresas, algo parecido a lo de Irlanda. O sea que pareciera que cuando uno rasca, y yo hago mucho debate con libertarios en redes, tengo algunos grabados en YouTube, en definitiva, cuando termina sacando toda la hojarasca, lo que encuentra es, bueno, en realidad, los principios libertarios, cuando tratan de defender estos modelos, es en realidad que le cobren poco impuesto a las empresas. Porque del resto, ni noticia, les digo. El IVA, a los trabajadores, ¿no? Entonces, en definitiva, pareciera como que lo más importante es que haya bajo impuesto a las empresas. Y eso es efectivamente lo que termina pasando en Singapur. De hecho, es uno de los países más castigados, es uno de los países que se pone en duda la transparencia de su sistema bancario, fue declarado en algún momento paraíso fiscal, en fin. Pero Singapur claramente no representa ningún precepto libertario, ni mucho menos. Aparte, hemos hecho mucho contenido. También las restricciones que hay, es un país con muchísimas restricciones de todo tipo que se pueda imaginar. Hay carteles en todos lados de restricciones. El juego tiene el monopolio de una sola empresa, ¿no? Que a su vez es una empresa súper vinculada al Estado. Cuando tenés un problema con el juego te dejan absolutamente afuera de poder ir al casino. O sea, hay un control sobre la población. Bueno, entonces alguno me podría decir, bueno, yo hasta ahí llegué, dije, bueno, ¿qué pasa? No puedo encontrar un ejemplo. Digo, bueno, pero pará, capaz que yo estoy entendiendo a Milei de una manera y el mundo va para otro lado. Entonces decimos, y en el libro lo estudiamos, bueno, ¿qué hizo China? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Estados Unidos es el país número uno, la potencia número uno. ¿Hizo algo de libertario? Porque a uno le queda, ¿no?, la tierra de la libertad, ¿no? Y bueno, quizás esto para ustedes que están en una universidad suene quizás más repetitivo, pero digo, está claro y lo vamos a decir muy rápido porque entiendo que algo de Estados Unidos conocen, pero básicamente es un país en el cual tiene un estímulo a la demanda por medio del consumo fenomenal. De hecho, tienen déficit fiscal desde hace 24 años, o sea, déficit fiscal crónico. Keynes no planteaba eso. Keynes lo que hablaba era de déficit provisorio para estimular la economía cuando los animal spirits estaban deprimidos, o sea, cuando el clima de negocios está deprimido. Inyecto dinero, gasto más, entro en déficit, la economía crece, suelto. El acelerador, vuelvo a tener superávit. Eso es lo que plantea Keynes, ¿no? Lo estoy generalizando, obviamente, ¿no? El tipo se hizo libros así, yo lo estoy tratando de resumir, ¿no? Pero digo, en definitiva, Estados Unidos aplica eso, pero totalmente exacerbado. Keynes diría, está mal lo que estás haciendo, porque estás estimulando demasiado el gasto. En definitiva, Estados Unidos, y de hecho con Biden, tuvieron el plan de infraestructura más grande de toda su historia, obra pública. Lo que hoy tenemos cancelado en este país, Estados Unidos estaba con su mayor plan de infraestructura. Ese es el país número uno. Ahora alguno me podrá decir, bueno, pero el país número uno, ¿cómo llegó? Bueno, por medio del proteccionismo, no hace falta que les cuente las últimas novedades. Si alguno quiere, puntualizamos, me preguntan desde ya. Las medidas proteccionistas que está aplicando Trump. Cuando Trump dice, quiero volver a ser grande nuevamente, aplica medidas proteccionistas, ¿no? Milei acá dice, quiero ser grande nuevamente y nos plantea liberalizar la economía, ¿no? O sea, fijémonos que son dos modelos bien distintos de hacia dónde queremos llegar. Pero bueno, alguno podrá decir, no, pero mirá, me estás hablando de Estados Unidos, pero en realidad hablame del que más crece, China. Partido Comunista a la cabeza. También digo, si digo que hay poca democracia en China, en Singapur tengo que decir que hay poca democracia en China, desde ya, ¿no? Y en China lo que tenemos es justamente una intervención fenomenal del Estado. Y los libertarios generalmente lo que tratan de decir cuando uno le muestra a China es, no, China ahora le va bien porque se hizo capitalista. Es un gran mito, es mentira. O sea, China lo que hizo a partir de la década del 70 es liberalizar su comercio exterior.
pero no quiere decir que socialismo está asociado a que estás cerrado. Y esto no es una defensa del socialismo, cualquiera que lea el libro va a ver que yo no soy socialista. Bueno, para un libertario sí debo ser socialista, pero quiero decir, esto es una cuestión de concepción técnica, vamos a decirlo así. O sea, justamente lo que hace China es un socialismo con características chinas, dicho por ellos, no porque lo digan ellos es suficiente, pues si no entramos en el debate de que el nazismo, ¿no?, es nacionalsocialismo, como se está diciendo el gobierno. Entonces lo que tenemos que entender también es que entonces Corea del Norte es República Democrática de Corea del Norte, entonces asumimos que Corea del Norte es democrática también, porque lo declaran. No, vamos a los hechos, no a lo que cada uno declara, o vamos a decir que Liberland es un país, no, todavía no lo decimos, es lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué es lo que hacen los chinos? Bueno, lo que tienen son planes quinquenales en los cuales ordenan toda la economía. Vos no podés ir y poner una industria lo que a vos se te ocurra en cualquier lugar. Cada región, cada provincia tiene su especificidad. Y eso está muy bien. Digamos, eso lo que hacen es generar conglomerados de producción. Y el Estado, ¿qué es lo que hizo? Le dio todas las facultades a todas esas inversiones para que tengan una infraestructura fenomenal. En pocos años, en los últimos 6 años, China gastó más cemento que Estados Unidos el siglo pasado. O sea, para que entendamos el gasto de infraestructura que está haciendo China. Puertos, carreteras, todo lo que se les ocurra que hay que invertir para infraestructura, lo está haciendo China. Entonces da todas las facilidades para que se exporte. Y es el gran exportador a nivel mundial. Pero ¿cómo es la concepción hacia adentro? Bueno, primero el suelo, algo que no dije de Singapur, ahora hacemos la asociación. El suelo en China, 100% estatal. O sea, vos no podés comprar suelo. ¿Qué es lo que pasa? Tienen planes de viviendas a 70 años, si querés hacer una vivienda, 60 años si querés montar una industria, 50 años si querés montar un comercio. O sea que a vos te prestan la tierra por un tiempo, después se renueva, ¿no? Si va bien, si está de acuerdo a los planes que tiene el gobierno, se renueva. Pero en principio vos tenés ese tiempo. Y en Singapur, que les decía que es el índice, que me olvidé de mencionarlo, el número 1 del índice de libertad económica, tienen el plan de vivienda más exitoso de todo el mundo. El 90% de la población tiene vivienda propia y el 80% lo adquirió mediante el plan de vivienda de Singapur. ¿Que cómo es? Expropiación masiva de tierras, Singapur. ¿Qué tal la parte que se olvidan el relato libertario cuando muestra a Singapur primero? Expropiación masiva de tierras por parte del gobierno. Y a partir de esto, lo que hacen es construir viviendas, pero acá, a diferencia de China, que son 70 años, en Singapur te lo dan por 99 años. En lo cual accedes a ese plan de vivienda y tenés tu vivienda por 99 años, después vuelve al Estado. Y Singapur es tan exitoso en esto, yo fui al edificio donde administran las viviendas a nivel nacional, y lo que te encontrás es que si ganás muy bien, tenés acceso a viviendas de lujo. O sea, no es que es un plan de contención, no, para todos. Es para todos, incluso bien, es también para la gente que gana muy bien. ¿Por qué? Porque te sacan el 30% de tu salario para un fondo que vos lo podés aplicar, en vez de como el que tenemos acá con las jubilaciones, vos lo podés aplicar para comprar una vivienda. Es un fondo tuyo, propio. Forzosamente, o sea, no es que eligen, digo, también para entenderlo. Bueno, volviendo a China, lo que quiero decir es, el plan de China y todo lo que hace China es en función de tener una población detrás y tener un socialismo con características chinas y no se queja liberado. Y sobre todo ahora que hablamos mucho del cepo y cepo, China convive con uno constante. Vos no podés remitir utilidades, todo lo que vos quieras en cualquier momento. Es acorde a tu plan de inversión que vos presentás ante el gobierno chino. O sea que toda esta cuestión de se puede crecer sin cepo, no sé, yo no estoy diciendo que sea este en Argentina. Pero quiero decir, restricciones cambiarias puede haber, el país que más crece las tiene. Entonces, lo que quiero decir es no hay ejemplo libertario. Alguno me podrá decir, podrá levantar la mano. Perdón, ¿cómo estoy de tiempo? Bien, sí. Bien. Bueno, para abrir a preguntas, porque es lo que más me interesa, pero digo, alguno también acá me podrá levantar la mano y decir, bueno, a mí no me interesa ser China, no me interesa ser Estados Unidos, no me interesa el índice de libertad económica, no me interesa nada de lo que me está diciendo, porque yo en realidad quiero vivir bien. Y sería totalmente lógico que alguien me dijera eso. ¿Dónde se vive mejor en el mundo? Bueno, los indicadores que dan mejor de cómo se vive en el mundo son los países nórdicos. En Europa en general, los países nórdicos en específico. ¿Qué tienen los países nórdicos? Pues son libertarios, porque incluso los libertarios dicen que aplican políticas libertarias. Entonces uno dice, bueno, ya no entiendo más nada. ¿Qué tiene de libertario? Bueno, vamos a las cuestiones más concretas. En Noruega, 1 de cada 3 trabajadores son trabajadores públicos. En los países nórdicos, 1 de cada 4. Tienen la mayor presión impositiva del mundo. Si bien el país que mayor presión impositiva tiene, Francia, llega casi al 50% del PBI, los países que lo siguen, o sea, en el top 10, están los nórdicos. Entonces uno dice, mayor presión impositiva, mayor gasto público, tienen fondos soberanos a su vez, tienen empresas estatales, por ejemplo, en energías renovables. O sea,
intervención del Estado muy grande. Yo siempre me sirve para graficar. A veces los ejemplos, no es que hablo por el todo, no cometo la falacia de la prueba anecdótica, pero me parece que sirven para graficar. Lo que ocurre, por ejemplo, en Suecia es que tiene una empresa estatal que tiene el monopolio de las bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea, para que entendamos, Suecia tiene una empresa en la cual vende y comercializa las bebidas de alta graduación. ¿Por qué? Porque las pone a precio alto para que la gente no consuma tantas bebidas de alta graduación. O sea que imaginemos hasta qué punto llega el control estatal sobre la vida de los nórdicos, ¿no? O sea que tampoco alguien me podría decir, bueno, en los países que mejor se vive hay un modelo libertario o algo similar. Y bueno, en definitiva también en el libro, porque también parte de este relato, ahí hice un repaso por todos los países, ¿no? Traté de generalizar obviamente, pero alguno me podría decir, bueno, ok, pero los libertarios no nos están planteando solamente ser un determinado país, sino que nos dicen que fuimos potencia en 1895. Entonces, fuimos potencia. Entonces, fíjense, ¿no? Eso lo dice en serio, Trump lo dice en serio, más allá de que podemos estar a favor o en contra, pero Milei dice que fuimos potencia. Entonces, en el libro exploramos, ¿fuimos potencia? Los datos desmienten completamente esta cuestión, pero completamente. Quiero decir, Madison, que justamente se dedicó a recopilar algunos datos. No había cuentas nacionales, las cuentas nacionales se arrancan en la década de 40. A partir de esto se hace un relevamiento histórico en el cual se relevan 36 países y Argentina queda en el PBI per cápita en el puesto número 6. En el año que Milei marca como que fuimos primera potencia, que es 1895. Quedamos en el puesto número 6 del PBI per cápita. ¿El PBI per cápita dice si un país es potencia? No. Es como si yo les dijera acá que Luxemburgo o Mónaco son las potencias mundiales. Usted me diría, no. ¿Estás loco? ¿Es China o es Estados Unidos? O sea, es el PBI global. Y Argentina nunca estuvo ni siquiera en los primeros puestos del PBI global. Insisto, 36 países solamente se medían, cuando después Madison, que es la fuente de donde se extrae, llega a 169 países de medición. O sea, que estamos hablando de que eso no ocurre. Alguno podrá decir, bueno, ok, pero se vivía bien. Alguno podrá decir, bueno, hay informes de la época que muestran claramente que no, lo vemos en el libro. Pero el dato más duro cuando uno dice se vive bien, ¿cuál es? La expectativa de vida. La expectativa de vida en 1895, de nuevo, con todas las debilidades de la medición, era de 33 años en Argentina, cuando en Australia era de 53 años, cuando en Europa toda superaba los 40 años de expectativa de vida. O sea que no teníamos ni una buena vida, ni tampoco éramos la primera potencia mundial, ni tampoco, y esto es lo más fuerte, y este dato los libertarios por lo general lo desconocen, ni tampoco éramos completamente liberal. Los aranceles a la importación en esa época, según lo que vemos en los libros, es que justamente era 6 veces mayor al que tenemos hoy. O sea, se pagaba 6 veces más aranceles para importación de bienes de lo que pagamos hoy, ¿no? En gran parte incidido por lo que queremos salir hoy, que es el Mercosur, ¿no? A importar muchos bienes de Brasil y no pagar aranceles, eso hace que bajen los aranceles generales, pero en definitiva estábamos más o menos en 6 veces más de lo que tenemos hoy. O sea que en definitiva, lo que quiero decir es ni atrás, ni hacia adelante, ni en los costados, el resto de los países, hay un modelo libertario que pueda llevarse adelante. Ahora, alguno me podrá decir, che, me estás haciendo, y con esto quiero cerrar, para así abrir las preguntas, estás cometiendo una falacia ad populum. ¿Por qué? Porque podría ser de que efectivamente ni China, ni Estados Unidos, ni los países nórdicos, ni los que lideran esta económica progresen, pero yo tengo una idea tan genial que voy a progresar más que ellos. Puede pasar, ¿no? Esto es como si estuviésemos todos en una sociedad esclavista y algún esclavo diga, che, si soy libre vamos a estar mejor, y vos le digas, no, pero pará. No se hizo en ningún lado, tenemos esclavos por todos lados, ¿no? Entonces alguien podría decir, che, te estás cometiendo una falacia. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo se responde a esto? Bueno, ok. Entonces veamos, en Argentina, por ejemplo, cada vez que te acercaste más a la liberalización de la economía, ¿cómo te fue? Porque eso es importante. Porque si no, se llega a la falacia del nirvana, que es la falacia de la solución perfecta. Que es como decirles, ¿no? Es como decirles, hay que hacer todo tal cual como yo digo, si no, esto no ocurre. ¿Y por qué? Ahora les explico bien en este sentido en qué va. Bueno, nosotros tuvimos vastas experiencias de liberalización de la economía. Por ejemplo, la que más se usa es la de la dictadura militar del 76 al 83. Y uno ve los preceptos, los 12 puntos de Martínez de Oz y dice, che, en esto estarían plenamente de acuerdo. No estoy hablando de la parte política, yo no pienso que mi ley sea la dictadura, como dicen algunos, sino que lo que estoy diciendo es en el plano económico, ¿no? Entonces son puntos de liberalización de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le muestra esto a quien cree en la escuela austríaca, que de hecho vienen de los mismos, de las mismas instituciones liberales que llegan hoy los economistas, estamos hablando de lo mismo, Fiel, toda la misma, lo ven en el libro, están detalladas todos los funcionarios de la dictadura que vienen de los mismos lugares que hoy vienen los funcionarios del gobierno nacional.
Entonces lo que nos encontramos es, bueno, ¿cómo nos fue con la economía? Bueno, nos fue muy mal. O sea, cada vez que la economía se liberalizó en Argentina, nos fue mal. Entonces, ¿cuál es la respuesta del otro lado? No, pero en realidad no hubo superávit fiscal, por ejemplo, ¿no? La típica respuesta. Entonces, de nuevo, ¿no? Por eso digo la falacia del nirvana, ¿no? De la solución perfecta. No, tiene que ser todo perfecto, porque si no es todo perfecto, no va a funcionar. No, pará. Si vos empezás a liberalizar, tendría que empezar a funcionar. Más o menos, por lo menos el PBI no debe caer. Si cayó 35%, o sea, la mayor caída del salario de toda la historia argentina fue en el año 76. 35% de caída del salario real. Entonces, liberalizaste, efectivamente ellos hicieron un ajuste fiscal muy grande y la dictadura, o sea, estamos hablando con la suma de todo el poder, dijo, no es demasiado. Y lo que hicieron fue expandir el gasto público ya al segundo año. No siguieron con el ajuste porque se dieron cuenta que no resistía. ¿Vamos? Pero no es una cuestión de que la dictadura no pensara que había que tener superávit fiscal. Por supuesto que lo pensaban. Pasa que no llegaban, se daban cuenta que había mucha disconformidad a nivel social. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco hay un ejemplo en ese sentido en Argentina. Así que bueno, no encuentro ejemplo para mostrarles. Creo que también el libro a lo que los invita a muchos a tratar de razonar y también de hacer entender a quienes creen todavía en estas ideas, que son muchos, que yo no sé si hoy son la mayoría, pero que por lo menos la mayoría le da apoyo a este gobierno. Quizás los que se creen más varios de pura cepa serán el 20, 30%, lo que fuera. Me parece que es un libro que ayuda a entender bajo la lógica por qué estas ideas libertarias no son una buena idea, que no hay ningún país en el mundo que progresó con estas ideas y que no va a haber ningún país en el mundo que progrese con estas ideas. Si bien, como reitero, el gobierno está haciendo una transición hacia ese modelo. No estamos diciendo que esté llevando al 100% este modelo. Así que bueno, eso es todo. Abrimos para preguntas. Sí, abrimos para el debate, justo concluiste exactamente 35 minutos. Estupendo. Bueno, más que nada, sí, a mano alzada y a viva voz. Adelante. En el 96, IES, una biblioteca de bolsillo en mano, a los kioscos, pueden llegar a conocer, dependía de seguridad social como gran deuda mundial, decían hace 30 años. Bueno, los libertarios piensan respecto a la seguridad social. ¿Qué dicen eso? No, claramente lo que es seguridad social no está contemplado bajo la lógica libertaria, porque en realidad justamente lo que te va a decir desde la visión individualista, está bastante explorado en el libro eso, la visión individualista del mundo, en el cual cada uno tiene que encontrarse la solución por sí solo, de su vida, su sustento, y que van a ser los mejores quienes van a poder sustentarse. Están en desacuerdo en todo plan de seguridad social, en todo lo que sea aportes que hay que hacer para esa seguridad social y en todo lo que sean los gastos producto de esa seguridad social, ¿no? O sea, siempre la concepción es que el mercado es el que define. Cuando uno tiene dudas acerca de la lógica libertaria, tenés que pensar, el mercado define. Esto no lo digo de malo. También me pasó, yo fui a Estados Unidos porque me parece que viene a cuento, con la cuestión de los órganos. Tengo una entrevista a un libertario norteamericano y le di la compra y venta de órganos, le digo, bueno, eso... Milei ya, porque me preguntó él, ¿cómo viene Milei? ¿Viene ejecutando? Le digo, mira, por ahora recién arranca, todavía no aplicó medidas libertarias, le digo. Lo que es la compra y venta de órganos, que se habló mucho en la campaña, yo no creo que lo lleve adelante. Me dice, ¿cómo no la lleva adelante? Entonces no es libertario, me dijo. Si sos libertario, estás a favor de la compra y venta de órganos. O sea, lo que me quiso decir fue, un libertario de pura cepa cree que siempre el mercado es el que regula en todo. Entonces nunca vas a encontrar otra respuesta más que el mercado. Lo que quiero decir es, en términos de seguridad social, bueno, de hecho quieren ir hacia la desregulación del mercado, por ejemplo, de las jubilaciones, o no sé si querías puntualizar en algo. Por eso. No, para ellos no hay ninguna deuda ahí. Justamente lo que tiene que ocurrir es que la dinámica empresarial va a hacer que cada uno pueda hacerse sus propios fondos, si así lo quiere, porque quizás quiere llegar a grande sin tener ningún resguardo. O sea, eso es parte de la libertad de cada uno, bajo la lógica libertaria, ¿no? Desde ya, concuerdo con vos, te hago una respuesta de abogado del diablo, libertaria, un poco para que nos sirva como ejercicio también. Es ahí lo que ellos van a tener como dogma, es que no es que esas desigualdades no puedan existir. Primero, que pueden ser deseables en un grado la desigualdad, porque lo que va a hacer es que funcione como motor para la actividad económica. La desigualdad, o sea, que haya diferencias entre las personas en sus ingresos, por más grande que fueran, responden a que vos en realidad funcionan bajo la lógica libertaria para decir, yo puedo obtener esas grandes ganancias. Entonces funcionan como incentivo para quien no las tiene. Y segundo, lo que ellos van a decir, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, segundo, lo que te voy a decir ahí
es que justamente lo que ellos plantean, que ahí también es, fíjate que en las entrevistas que hacen al respecto siempre responden lo mismo, es decir, bueno, ¿y entonces qué? La intervención del Estado, y este es un gran dogma de ellos, siempre es perjudicial. Siempre te lleva a una situación que es peor a la inicial. Claramente esto en el libro lo exploramos y mostramos vastos ejemplos que no es así, pero digo, el dogma de ellos es que siempre la intervención te va a llevar a una situación peor. Entonces, si vos tenés a alguien en situación de pobreza o situación de indigencia, si vos querés activar contra esa cuestión, vas a generar mayor pobreza y mayor indigencia bajo los preceptos libertarios. Siempre vas a empeorar la situación porque esto se basa en un principio en el cual supuestamente no hay libertad porque vos lo que haces es a través de los impuestos sacarle a lo que más tienen y eso es un acto violento. Como acto violento, lo que hacen es extraer, estoy hablando de la lógica libertaria, ¿no? Lo aclaro por las dudas. A ver si alguien me graba y después me pone este corte, ¿viste? Está siendo grabado. Sí, es verdad, estoy diciendo. Mientras no hagan el corte ahí, está bien. Mientras no hagan el Habéis corte. levantado una mano. Sí. ¿Puede ser? ¿Levantó la mano? Y después Osvaldo. Después yo. Pero me parece que es obsoleto porque confían en el mercado en el que se encuentran aquellos que se y esa teoría en realidad a esta altura creo que después de ver Freud ya podemos entendernos que para que alguien me demande yo necesito ofrecer y esa oferta el otro lo tiene que es obsoleto por donde se mire este atraso que tiene la ciencia económica, que en realidad desde su episteme está totalmente desquebrado, que no nos sirve en estos sistemas que son altamente fragmentarios dentro de cada país, dentro de cada región, dentro de cada ciudad, dentro del planeta, y que lo que hace es una muy buena reproducción y pareciera que es más fácil pensarse en la desaparición de los dinosaurios que en la desaparición de los dinosaurios. Y es terrible esta idea ilimitante para países, sumado a esto, lo gravísimo que significa el impacto de la tecnología, que está homogeneizando una cultura y que es terrible que se ejerzan políticas por redes sociales. Es terrible que alguien que tiene una responsabilidad de dirigir un país esté mucho más preocupado y utilizando los bienes del Estado para ir a una reunión de un partido político X. Entonces, yo te aseguro, a veces a mí me dan muchas ganas de ofrecerle mi tarjeta de crédito, porque yo creo que le puedo pagar una reunión y que me lo devuelvan como cuesta, porque son una pobre gente que necesita. Entonces, en esos modelos donde se presenta ese dispositivo a mercado como único, es un problema cultural. Y el problema que tiene el sistema de la economía es haber separado de la cultura. Por suerte, la cultura de Latinoamérica es totalmente diferente. Quiero que se lea un poco más en nuestras universidades a quienes trabajan en la economía desde los países, para que podamos inventar, de hecho lo hicimos cuando los vagones de los capitalistas huyeron, el ejemplo lo tenemos acá en la ciudad, en una empresa recuperada, que la gente se juntó y no nos quedamos con nuestra nosotros no, como docentes universitarios, hemos trabajado que son nuestros vecinos, para hacerles comprender qué es lo que les pasaba a ellos. Ser empleado a pasar a ser empresario. Hoy están teniendo personas jubiladas. Por supuesto que un tipo de dirigencia sumamente liberal hubiera dicho, y viejo, arreglar cada uno, si se la arregla, estaría buenísimo porque me da derecho a robar, a saquearte, a venderte los órganos, a robarte tu pibe, a hacer lo que se te encanta. Porque de esos países que están nombrando, por dar un ejemplo, ¿cuánto se habla de la pornografía infantil? ¿Eso está bien o está mal? No, no está ni bien ni mal. Ahora, eso tiene un impacto en sociedades pobres mucho. Yo no soy economista. No, Está muy bien. entiendo, ¿sí? Pero algunos de esos autores me parecen ser sujetos
Te agrego un dato que me parece que te va a ser interesante, que es el tema del manejo de las redes sociales en China, que es justamente limitado a los jóvenes y tiene contenido educativo obligado por el gobierno. Pero lo que, Genera deseo y más se desprende. Eso es interesante. Esos países son sumamente estrictos y controladores. en Singapur está prohibido el chicle, sí. No lo dije, pero bueno, está en el libro. Como que no se metan con el mate. No sabemos. Perdón, Sabemos. podemos hacer preguntas Sí, y dale. sumar, y no, si no ya se nos termina el tiempo, por eso tenemos hasta 25 minutos más. Así Osvaldo y... Sí. No, a ver, no. Primero, no, está muy bien. A ver, ¿cuándo se actualiza? No, está muy bien tu intervención. Sí, desde ya. Comparto gran parte de lo que vos decís. Que no estaba. No es que. Sí. Sí. A ver, para responder a tu pregunta, en realidad, también como para ponerle un matiz, en Argentina tuvimos este proceso, pero no es un proceso en el cual la escuela austríaca ahora pase a ser mainstream, no es la escuela por excelencia, eso también se aborda en el libro. De hecho, no han tenido grandes premios Nobel de Economía, no, de hecho, Milei, que esperaba ganar el premio de Economía, no ganó la escuela austríaca, ni un seguidor de la escuela austríaca. Entonces, lo que quiero decir es, en Argentina acá se tomó más relevante porque quien ha sabido transmitir evidentemente el enojo de la sociedad, ¿no?, por múltiples motivos que también están explorados en el libro, es Milei, que justo es un creyente de la escuela austríaca, ¿no? No es que, sobre todo para aportarte tranquilidad en ese sentido, no es que ahora los economistas estamos todos pensando, no, tranquilidad digo, intelectual, quiero decir, sí. Sí. Que piensa una tecnología ampliada y no tan estrecha. Yo creo que hay, nosotros en la UNDAB, en la UBA, damos, por mencionar, ya que mencionaste lo que es economistas latinoamericanos, damos estructuralismo latinoamericano, damos múltiples autores argentinos también, Diamant, hay muchos autores en los cuales damos la cursada. Yo creo que esto que se ha dado es como bien titula el libro, un experimento. No creo que vaya a ser algo en lo cual nos quedemos ahí. Quiero pensar también, o sea, hago todos los días algo para que eso no ocurra, pero quiero decir, lo bueno, lo que nos puede, si no es para vos el tranquilizar, para mí por lo menos, es lo que está pasando en el resto del mundo. En el resto del mundo no está tomando en serio la escuela austríaca, eso hay que decirlo, y me parece que eso está bueno. Sí, hay otras cosas para preocuparse, porque sí está una derecha que también es compleja, no podemos decir Bolsonaro, Trump, Meloni, pero no creen en esto. De hecho, Meloni, por ejemplo, tuvo que salir a aclarar, yo estuve con Milei, pero no quiere decir que yo piense como Milei, porque ya en Italia estaban como locos. En Italia, un estado benefactor, es uno de los países con más jubilados por cantidad de habitantes, o sea, tienen lo que es en el plano social fenomenal, y justamente lo que salieron a decir es que no comparten esas ideas. Osvaldo y Ricardo, un minuto, la pregunta y así sumamos. ¿Sí? El esquema de salida bajo este gobierno para el gobierno que venga. Sí, lo tenemos en el libro diseñado, igual va a ser parte más de mi tercer libro, el plano de las propuestas, porque ya me cansé de la crítica, porque es bastante desgastante también. Y espero que publicarlo ya para año electoral ejecutivo, así a ver si aporto y alguien quiere tomar algunas ideas de ahí. Pero sí, ya, no. La crítica es importante porque a partir y es necesaria, claro. Por eso. Pero sí, a ver, obviamente, en todos los aspectos, a ver, mi idea, y de paso les adelanto mi próximo trabajo, mi idea justamente es tratar de extraer de los distintos experiencias que se hicieron en el mundo, es un poco tratar de extraer qué fue lo mejor. Por ejemplo, ahora les conté el plan de vivienda de Singapur. Y a mí si me decís hay que hacer un plan de vivienda, te diría, o el de Singapur, o el de, por ejemplo, Viena, la capital de Austria, que lo que hizo fue construir viviendas en gran cantidad, y lo que hizo fue ponerlas en alquiler para la población. Y así obtuvieron que el alquiler en Viena sea el más barato de todas las capitales europeas. Entonces logran por medio, no es que no hay privados alquilándolo, sino que al ser un precio de competencia y de referencia, hacen que baje el precio en el mercado. Entonces yo creo que hay cosas para hacer en todos los ámbitos. Pero en términos económicos y sobre todo en lo que más nos preocupa, me parece a mí, que es por ejemplo la inflación, el poder adquisitivo, a mí me parece lo central y lo que tomamos en el libro es el modelo de las pymes italianas,
que cómo es, de pymes alimenticias italianas, que cómo es un boom de oferta de bienes. ¿Y cómo se logra esto? Se da dinero no reembolsable a las empresas pymes que hagan un proyecto, un plan de negocio en el cual dicen, bueno, vamos a terminar ofreciendo esta cantidad de bienes, lo que hace que en realidad el Estado gaste en subvencionar a estas empresas para que hagan estos proyectos y que ofrezcan muchos bienes. Por ejemplo, vos te parás en la góndola de aceite de oliva, de acheto, de fideos italianos y tenés 50, 60, 100 marcas distintas. ¿Esto qué es lo que hace? Que Italia no tiene que poner precios máximos, precios mínimos, nada. Italia lo único que tiene que hacer es sentarse y mirar cómo compiten entre ellos e incluso compiten por calidad. Vos tenés aceite de oliva desde 5 euros hasta 50 euros con una botella especial, linda. Hay una que tiene como diamantes incluso. Digo. Estuve explorando bastante ese mercado, voy a las ferias internacionales de alimentos. Lo que quiero decir es, al generar un boom de oferta, lo que vos tenés es un doble efecto. Primero, los precios se regulan solos, mejor estilo, en este caso, al mejor estilo libertario. Y por otro lado, tenés un poder adquisitivo más alto de los trabajadores, producto de que como las pymes, tal como acá en Argentina, son las mayor demandantes de empleo, lo que haces es tener una demanda muy grande de empleo, tenés salarios relativamente buenos con precios relativamente bajos. Y en realidad ahí el problema de la inflación o no inflación pasa a segundo plano, porque lo importante es que recuperás poder adquisitivo. Y esto, para no decir el modelo italiano, también algo que a mí me gusta preguntar y que pocas veces nos damos cuenta, es, nosotros sentimos que eso pasa en algunos productos de la góndola en Argentina. Cuando nosotros vamos a la góndola en Argentina, vamos a los alimentos y decimos, ya sabemos que son 3, 4 empresas. Vamos a las cervezas, 1 o 2 empresas. Quilmes concentra más del 80%. En mi tesis de maestría sobre Quilmes, sobre la extranjerización que se da de Quilmes y cómo en realidad la empresa extranjera, con promesa de más inversiones, invierte menos que lo que invertía antes Quilmes cuando era nacional. Entonces, tenemos cerveza concentrada, lácteos concentrados, alimentos concentrados, artículos de limpieza concentrados. ¿Y no tenemos nada en la góndola que nos suene que se compite un poquito? A ver si alguno... ¿No? Mirá, dalo vuelta, vas a ver que son Kraft, son siempre las mismas empresas. Hay distintos nombres de galletitas, pero... Bueno, por ejemplo en Argentina, y que vamos allá para presentar el libro, tenemos el sector vitivinícola. Los vinos, por ejemplo en Argentina, si bien hay cierto grado de concentración, tenés múltiples marcas, compiten entre ellas y somos uno de los países que conseguís un vino de más alta calidad a menor precio. Quizás compitiendo con Italia, España. Entonces, quiero decir, hay una posibilidad y para mí el modelo vitivinícola nos muestra que algo se puede hacer así con el sector de alimentos, con los lácteos, con lo que es el sector de limpieza. Se puede, efectivamente, y eso que solamente vemos, yo les estoy diciendo los vinos de góndola. Después los vinos que no están en la góndola son tantos más. ¿Cuántas etiquetas podemos encontrar en un supermercado? 300, no sé. Depende del supermercado y la extensión. Entonces me parece que la solución para la Argentina viene por el lado de la oferta y nosotros siempre tratamos de atacar la demanda y ese es un tema, porque si vos hoy das una tarjeta alimentar como hizo Alberto Fernández y me parece bien para paliar una cuestión del momento y como sostiene este gobierno y me parece bien que sostenga la tarjeta alimentar, no estoy criticando eso. Si vos tenés una tarjeta alimentar, vas al supermercado y comprás los mismos fideos porque es de una multinacional que está concentrada, de una empresa local que está concentrada, que a su vez lo compras en un supermercado que está concentrado y que fuga también el dinero al exterior, las dos empresas, entonces el problema es que no solucionás el problema, sino que tenés una puja por el dólar y el dólar tarde o temprano se te va a disparar y entonces estamos en un problema de concentración que se va retroalimentando. Entonces, si bien es necesario ese tipo de paliativos, es necesario desconcentrar la oferta. Entonces, a mí me parece que la salida de Argentina tiene que venir por ahí. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar? No, ahí ya no lo sé. Con la industria, lo que vas a tener es una diversificación de la industria fenomenal. O sea, vos lo que vas a tener es 100 pymes alimenticias de un rubro, 200, 300 de otros rubros, donde lo que hacen es demandar más vidrio, demandar más plástico, demandar más insumos en general local. Y lo que hay que hacer es presentar planes, por eso es importante el plan quinquenal, también otra cuestión que es necesaria reimplementar, porque lo que hace es permitirte ordenar cuáles son las industrias que sí y cuáles que no. Y esto quizás sea una discusión más extensa, se nos va un poco el tiempo, pero lo quiero decir muy gráficamente. Y esto a veces lleva un poco de controversia en este péndulo que tenemos de apertura y cierre de toda la economía, que es que quizás hay que elegir los sectores en los cuales nos queremos especializar. Eso es algo que Argentina no hace. Lo que Argentina hace es, ahora estamos abiertos. Viene después un gobierno peronista, cierra todo porque no alcanza los dólares, hay que cuidar los dólares. Y cierra todo. Y de golpe tenés una empresa que caza en el zoológico. O sea, te pone el precio que quiere porque es la única empresa. Entonces, quizás en algunos sectores sí hay que liberalizar la economía y en otros sectores hay que hacer un plan para justamente aportarle fondos para que sí crezcan. Ejemplo, autos eléctricos.
Estados Unidos le está poniendo a China aranceles del 100% en autos eléctricos. Si nosotros nos ponemos a proteger la industria, si teniendo a Tesla Estados Unidos lo tiene que proteger con un 100% de arancel en China, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Nos vamos a poner a producir autos eléctricos? A mí me encantaría, yo feliz de la vida, pero evidentemente estamos muy lejos de esa carrera. Entonces evidentemente hay que replantear eso y quizás, y esto es la parte más libertaria, vamos a decirlo así, quizás haya que dejar entrar autos chinos. No lo sé, digo, es una cuestión que hay que estudiar en el momento que uno toma. Es lo que está haciendo el gobierno igual, está dejando entrar aparentemente. Yo lo quiero ver igual, yo quiero ver a ver qué hace Estados Unidos con esto, porque aparentemente liberalizaron la importación de autos. Vamos a ver si encontramos en la calle autos eléctricos chinos. Yo no lo sé, pero quiero decir, para poner el foco y centralizarte, hacer que las universidades formen también profesionales en función de las áreas que vos te querés destacar, como hacen en Italia con los alimentos. Tenés especialistas en el área de alimentos, que acá también los tenemos, pero quiero decir, quizás haces subvenciones para las universidades para que se formen mejor profesionales, haces quita de impuestos para quienes desarrollan industria alimenticia, pero todo alineado a un plan nacional. El problema acá es que hay una descoordinación total del Estado, que esto no es de culpa de Milei, es previo, ¿no? Quiero aclarar también eso. No, está claro. No los quise poner en igualdad de condiciones, lo que quiero decir es que viene de un arrastre y está claro que si la situación hubiese estado bien, no hubiese ganado Milei. Claramente, la universidad ya debiera haber tenido más fondos previamente y ahora es un desastre, ¿no? Está claro. Tengo una propuesta, faltan 10 minutos, suman 2 preguntas. Cuando digo sumar es, ¿Menos? dice la pregunta, suma la pregunta, entonces ahí vos redondeás si podés. Ahí me dicen que estamos mal, Dale. 5 como máximo. Listo. Última pregunta. Si no hacemos varias juntas y contesto todas, dale. Claro, eso lo sé. Perfecto. Buenísimo, sí. El tema de por qué tenemos tantas falacias y expertise no es económico, estoy muy alejado mío de la psicología social. Me ocupé de hacer investigación de estudios académicos en el mundo que hablaban de el anarcocapitalismo. Y con esta casualidad, con esta coincidencia, que todos los estudios que tomé, los que ejecutaban, eran anarcocapitalistas o los tipos decían, no funciona. Los tipos decían, yo soy anarco o liberal. No funciona, no tiene forma de funcionar. Y explicaban lo de Rothbard, explicaban lo de Mises, explicaban de todas las corrientes económicas. Entonces, no tiene forma, porque este hombre, especialmente cuando mencionaste el tema de la venta de órganos, me resonó lo de Rothbard. Este hombre dijo, sí, hay que hacer, pero nunca dijo de qué manera hay que hacer. Y lo poco que dijo está tan puesto con alfileres que no hay maldita forma de sostenerlo. Cuando el compañero te decía, te consultaba por la cuestión social, uno de los caballitos de batalla de los libertarios es no podemos darle al pobre porque se reproduce permanentemente. Esto lo demostró un premio Nobel de Economía, como fue Muhammad Yunus, el indio, en el 2006, cuando hizo el microbanco de créditos. Y ese sí ganó un premio de Economía, un Nobel de Economía. Entonces, esto no resiste. Bueno, a propósito de eso, algo de lo que me podrían haber dicho es, bueno, si vos das plata a las pymes, porque hay una parte que no es reembolsable y otra que sí, ¿cómo te asegurás que la vas a cobrar? Y justamente a partir del estudio de Yunus, que da un repago de más del 98%, nos muestra que en realidad cuando vos le das más dinero a quienes tienen bajos recursos, suelen devolverlo, ¿no? En cambio, como nos pasó con Vicentín, por ejemplo. O sea, alguien de muchos recursos, claro. No, y aparte no pagan, porque Vicentín nunca pagó. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, trato de ser breve porque me van a matar ahí atrás. Sí, yo creo que lo del tipo de cambio, ahora con el crédito del FMI, puede mantenerse, me parece, hasta las elecciones, un tipo de cambio estable, en función de que no van a abrir el cepo por completo, ¿no? Lo que vos tenés es, no se sabe igual todavía el monto del FMI, pero posiblemente sean 8.000, 10.000 millones de dólares del crédito que nos van a dar, un nuevo crédito, más endeudamiento, ya estoy totalmente en desacuerdo, pero como toda esa parte la van a saber, les digo la parte que quizás pueda aportar, me parece que si el cepo no se abre demasiado, les permite llegar a octubre, muy bien. O sea, me parece que la pérdida de reservas puede estar girando en torno a los 1.000 millones por mes, entonces si más o menos conservás, estoy diciendo números aproximados, porque las importaciones, para tener en cuenta, por cada punto que se crece son 2.000 millones de requerimiento más de importación en el año, ¿eh? Con lo cual,
Si se da un crecimiento como plantea el gobierno del 5%, vas a tener un requerimiento de importaciones muy grande y eso te puede acelerar, pero hasta octubre estás bien, porque con 10.000 millones, que estamos en marzo, tiene que llevar 7 meses. Bueno, me parece que es el objetivo del gobierno. Ahora, después de octubre, no, el crecimiento, por eso yo, siempre que me preguntan por el crecimiento, es una cuestión estadística que se da. A ver, yo lo grafico en algo muy sencillo. Si vos tenés 2 almacenes en tu barrio y cierra un almacén porque no había demanda y queda un solo almacén, y vos eso lo medís el año siguiente, ¿qué, vendió más o vendió menos el almacén que quedó? Subió. Entonces lo que pasa es que de una economía que se rompe, siempre hay una recuperación que se da estadística. Esto no quiere decir que vamos a recuperarnos, ni mucho menos, sino que la situación, de hecho con el crecimiento que estima el gobierno, no llegaríamos todavía al año pasado, al año pasado, mejor dicho, de lo que era el nivel económico de ese entonces. Una pregunta en cuanto el oro que se exportó a Inglaterra. ¿Qué impacto vamos a tener y cuándo lo vamos a tener de pagar? ¿Dónde fue ese oro? Y otra cosa en cuanto a los discursos de Davos. El impacto, como decía el compañero, sociocultural, también estuvieron hablando de la cultura, a las minorías lo que representa y lo que significa. Sin ir más lejos, en la universidad se escribió en el baño muerte a las trabas, y yo trabajo acá. Entonces, a mí me parece que las ideologías políticas están perfectas, pero también lo sociocultural hay que aprender a coexistir y convivir. Porque hay derechos y leyes conquistadas que no pasan por senadores y diputados nuevamente, ya está. La ley de identidad de género, por ejemplo, yo, por más que vea quien venga, capitalista, no capitalista, yo no se lo voy a tomar en cuenta por lo que diga o por lo que o lo que fuera. ¿Qué impacto vamos a tener como sociedad el oro que se fue? ¿Qué impacto vamos a tener como sociedad lo de la criptomoneda? ¿Cómo está quedando a nivel global con el papelón que está haciendo? ¿Cómo puede ser que tomar más deuda no signifique más? Bueno, voy con las dos. Es un oráculo. Empiezo, es un oráculo, Agostinelli. empiezo con lo del oro. A ver, el oro lo que se hizo fue, según el relato del gobierno, que eso también es lo que tiene, el sindicato ha pedido más información y no se la ha dado, el sindicato de bancarios. O sea que esto también tenemos que hablar por lo que nos relata el gobierno, o sea que no estamos 100% seguros. Dicen que era un oro no certificado, de baja calidad, que se llama, y que aparentemente lo mandaron a Londres, aparentemente, y lo que hicieron fue tomarlo como si fuese un oro de buena calidad. Y a este oro, en vez de dejarlo, supuestamente, el relato del gobierno, dejarlo en las bóvedas argentinas que no rinde capital, en Londres se estaría rindiendo una tasa de interés, tampoco sin determinar, no sabemos qué tasa de interés. En función de esto, a ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, en principio si se los planteó así, como lo plantea el gobierno, podría ser una buena idea. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que tengamos afuera, y ya lo sabemos como argentino, tiene la posibilidad de que sea embargado ante un impago. Entonces, bueno, por eso muy probablemente pueda ser que no vuelva desde ya. Entonces, por eso digo, primero conté el relato del gobierno y después lo que finalmente puede llegar a ocurrir. Y eso es lo que sabemos hasta ahora del oro. Pero forma parte de las reservas, eso hay que tener en cuenta. O sea, cuando nosotros hablamos de reservas internacionales está el oro. Sacamos el oro, la reserva está más negativa todavía, ¿no? Eso también. No, bueno, pero vos pensás que el Banco Central también puede comprar y vender bonos que son parte de la reserva. Todo el tiempo se están modificando las reservas. Yo entiendo, pero no está contemplado. Claro, pero no está contemplado en las normas de avisar o no avisar. También, a ver, y lo del crédito al FMI un poco nos muestra eso. También tendría que pasar por el Congreso, no pasa. Y es quizás más nocivo que lo del oro, lo del crédito al FMI, por poner un ejemplo. Y, Bueno. Perdón, Sí, y después cerramos. teníamos... Última pregunta. Ah, sí. No, ahí es muy sencillo. Lo que hace el gobierno, por agarrar las dos cosas que tengo acá adelante, es, vos sos un único país que tiene deuda o no tiene deuda. Lo que hace el engaña pichanga del gobierno es decir, esto es el Tesoro y esto es el Banco Central. Pero yo soy un país. Este le debe a este, ¿no? Entonces lo que dice es, bueno, este tiene tanto negativo. Entonces lo que hace es pedirle a un tercero y le dice, préstame. Pero le presta supuestamente para que este le pague a este. Pero ¿qué pasa? Vos como país le debes a este más plata. O sea, lo importante es lo que le debes al de afuera. Es como si estás en una casa, le pedís plata a tu hermano. No es lo mismo deberle al prestamista que a tu hermano. Digamos, que estás en tu casa. Que aparte la división entre hermanos la generó el gobierno. Porque lo que hizo el gobierno fue separar la deuda entre el Tesoro y el Banco Central. Entonces genera, pero alguien de afuera podría decirte, a mí qué me importa, vos ponés Tesoro, Banco Central, ponés Ministerio de Economía o Ministerio de Educación, lo que quiera, pero me debe a Argentina. Esa deuda aumenta, obviamente, en los términos que firmemos con el fondo. Exacto. Más intereses en dólares que no puedo refinanciar. Exacto. Bueno, damos el cierre. Muchas gracias, Guido.
Ahí me están matando, pero sí, lo del discurso de Davos, está claro que en el discurso de Davos y todo lo que es ese discurso anti-woke, vamos a decirlo así, que se ha sumado. No, pero lo que quiero decir es, ese discurso habla de un giro también del gobierno en lo discursivo, en algo más conservador y poco libertario. Si tuviera que resumirlo muy rápido, ¿no? Está claro que no está a favor de las libertades meterse con las minorías, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Es un vuelco hacia el conservadurismo que también ha hecho Bukele, por ejemplo, por poner otro ejemplo. La derecha y estos congresos en CIPAC que se juntan, tiende a hacer que la derecha global, una vez que llega al gobierno, haga un giro conservador. Y esto es bastante habitual y sucede lamentablemente con todas las derechas o casi todas las derechas del mundo. Bueno, damos el cierre. El tiempo es un tirano. Gracias Guido, gracias Nacho y a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muchas gracias. Gracias, ¿sí?